Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un poquito a cómo configurar lo que son las escenas para darles diseño nada más. Para poner alertas o el chat o cosas así, lo voy a ver en otro video. Y bueno, para esto yo te recomiendo 5 escenas. La primera, que sería el inicio, que supuestamente es como esta que yo tengo aquí, donde pues das la bienvenida o dices comenzamos, pones un temporizador si quieres, y en la parte de abajo pues puedes poner el chat o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, para todo esto lo que vas a necesitar son materiales visuales. Yo aquí tengo, déjenme esto más chiquito, tengo pues lo que hago, lo que utilizo para los streams. Aquí tengo pues ciertos diseños como este que tengo aquí. Si damos la vuelta, vemos que aquí tengo otro diseño, que este es un video, el cual pongo en bucle o que se repita muchas veces, y ahorita van a ver por qué. Bueno, este es un video. De hecho no tienen que ser tan duraderos. Este dura al menos 5 segundos y esos 5 segundos se repiten infinitamente. Le damos siguiente. Este es un fondo que ahorita les digo dónde lo utilizo. Mi marco para cuando pongo la cámara o algo así por el estilo. Este es el intro, este también igual dura 5 segundos, se repite indefinidamente y se ve pues como que la animación es como eterna, no sé. Damos siguiente, este no lo utilizo. Y bueno, para estos materiales los podemos conseguir de lo que es Google. Vamos a ponerle aquí en Google, no sé, marco para Twitch, para stream. Para stream, allí está. Aquí vemos que hay algunos. Lo podemos encontrar más fácil si lo ponemos aquí en herramientas, color transparente. Como ven, aquí tenemos uno. Este quedaría muy bien, ya nada más sería cambiarle el texto. Aquí hay otro que es el del Wherever Güero, me parece. Igual nada más sería cambiarle el texto. Aquí tenemos otros diseños, igual ya con el formato PNG, para que ponga nada más tu cámara. Aquí hay un diseño ya hecho. Y pues bueno, para configurar o para crear lo que es una escena, nos vamos a ir a nuestro OBS o a nuestro Streamlabs, dependiendo de lo que tú utilices. Vamos a darle aquí donde dice más, y aquí vamos a crear la escena. Como les digo, yo les recomiendo 5. La primera de inicio, le damos a aceptar. Y aquí en donde dice fuentes es lo que vamos a ir agregando para que se vea en esta pantalla, ¿no? Que esta pantalla es lo que van a ver nuestros viewers o las personas que van a ver nuestro directo. Vamos a darle en más. Como les digo, yo aquí pongo un video. Para videos es fuente multimedia. Le damos aquí, ok. El nombre pues no importa. Si quieres ponerle inicio, el que quieras. Voy a activar la opción de bucle y vamos a poner la animación. O puedes poner la imagen que descargaste de Google, ¿no? Aquí en Twitch es esta, me parece. Sí, le damos la opción de bucle para que se me repita indefinidamente. Igual creo que puedes encontrar animaciones para en YouTube. Ya nada más la descargas, la pones en tu directo. Dejen cierro esto, se abrió mi editor de imagen. Le doy aquí en aceptar. Y como ven, pues son 5 segundos. Aquí 4, 5 y se reinicia, por lo que la animación se ve como si fuera infinita, no se corta, no se ve que se vaya lagueada ni nada de eso. Aquí tenemos pues lo que es nuestro video. Si queremos que la gente nos escuche cuando estamos en esta escena, tendremos que darle aquí donde dice más, captura de entrada de audio. Ponemos el nombre que nosotros queramos y seleccionamos nuestro micrófono con el que vamos a hablar estando en esta escena. Yo le dejo en por defecto, aceptar, y pues prácticamente sería esto. Ya tendríamos nuestro video o nuestra imagen y que si nosotros hablamos nos puedan escuchar estando en nuestra escena. Esta sería nuestra escena de inicio, que es prácticamente lo que tengo aquí. Simplemente que aquí tengo una ventana para el chat, pero esa, como les digo, se las mostraré después cómo hacerla. En este apartado pues tengo aquí mi cámara, aquí ustedes pueden verme, me parece, si no estoy muy oscuro. Y tengo pues lo mismo, tengo el fondo, que es para cuando mi cámara la hago más chica. Vamos a hacerla un poco más chica. Cámara es lo hacemos más chico. Y como ven pues ahí está el fondo, o sea que si mi cámara no está funcionando, o si se hace más chica pues se mostraría el fondo. Aquí tenemos que estoy yo. Y vamos a crear esta escena, ¿no? Para esta escena pues creamos
una nueva aquí, ponemos el nombre que nosotros queramos, le damos a aceptar. Como les digo, es para la cámara, entonces ponemos dispositivo de captura de video, le damos aquí, ponemos el nombre que nosotros queramos, aceptar. Y aquí en dispositivo seleccionamos la cámara con la que nosotros nos vamos a ver en nuestros directos. Yo pues nada más tengo esta, por lo que le doy ahí y aceptar. Posterior también podemos añadir una captura de entrada de audio. Y pues lo demás es diseño. Vamos a ponerle el diseño aquí en imagen. Como les digo, ya nada más pueden poner alguna imagen que hayan descargado de Google. Examinar. Yo tengo esta, así que la arrastro, la pongo y aquí quedó, mira, aquí listo. Ya nada más sería pues cuestión de que la cámara pues llene los bordes. Ahí estaría de ese lado. De este lado ahí estaría, creo que ahí así. Y así quedaría pues esta escena configurada con tu cámara. La próxima pues sería una entrada del videojuego que tú quieras jugar o la pantalla. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Dejen borro esto para ya no ir borrando y bueno, ir creando escenas. Pero bueno, ya saben, creas una escena y aquí lo que tendríamos que hacer es, tenemos de dos opciones: capturar una ventana o capturar toda la pantalla de tu monitor. Si capturas la ventana, pues cada vez que tú abras, o sea, estando en un monitor, si tú capturas la ventana, no sé, de Call of Duty, entonces esa misma ventana en este monitor tú puedes entrar a Google y no se va a ver que estás entrando a Google. Puedes entrar a YouTube, puedes entrar a otros programas y no se va a ver porque lo que está capturando o lo que está tomando esta fuente es la ventana de Call of Duty. De ahí no se va a salir, al menos hasta que tú lo cambies. Podemos hacer esto. Por ejemplo, yo quiero capturar no sé, por ejemplo Microsoft Store, que creo que no me va a cargar nada porque no la tengo abierta, pero igual, bueno, tenemos lo de captura de ventana o captura de juego. ¿Dónde está? Aquí, que pues prácticamente es lo mismo. Podría tomar cualquier aplicación que esté ventana completa, alguna ventana en específico. Por ejemplo, voy a poner no sé, Camtasia, a ver si me lo carga. Lo subimos, ahí está. No me carga la ventana. Vamos a poner, no sé, Droidcam. Esta sí me la agarra, ¿no? Bueno, el chiste es de que yo cuando pongo estos dos tengo que ir variando, porque hay opciones o hay veces en donde pongo, no sé, Warzone y lo intento capturar con esta opción que dice captura juego y no me deja. Entonces recurro a la otra opción que es captura de ventana y en esta sí me deja. Pero hay opciones o hay ocasiones en donde es al revés. En esta no me deja y en esta sí. Por lo que les recomendaría mejor poner una capturadora de pantalla. Le damos aquí, aceptar. Seleccionamos la pantalla con la que vamos a streamear. Por ejemplo, yo tengo nada más esta, le damos OK. Y todo lo que se muestra en esta pantalla se va a emitir en el directo. Si yo abro, por ejemplo, la ventana de Blizzard, esta ventana que estoy viendo yo, así es como la van a ver nuestros viewers. Si yo abro Google, esto es lo que van a ver. O sea, no va a capturar una ventana en específico, sino va a capturar todo lo que tú veas en esa pantalla. Pues ya nada más sería esto, juego, y sí, pues tu diseño. Por ejemplo, yo pongo lo que es la misma imagen que tenía, que les había mostrado hace un momento, esta misma, y pues da una vista un poco ya más profesional, ¿no? De igual manera, pues esta configuración sería para tu juego. Vamos a borrar todo esto. Sería la captura de ventana o la captura de pantalla, que yo te recomendaría la captura de pantalla, pero pues si no, nada más tienes un monitor y no quieres que tus viewers vean lo que estás haciendo en ese monitor, pues sería capturar la ventana y cambiar la ventana cada vez que quieras cambiar de videojuego. Vamos a eliminar esto para conseguir con la siguiente, esta que es cortinilla. Esta la recomiendo para cuando tengas o estés haciendo otra cosa. Por ejemplo, no sé, si vas a ir al baño, pues pones la cortinilla y ahí dice en un momento vuelvo, o regreso en 5 minutos, o estoy configurando algo, por así por el estilo, ¿no? En esta nada más tengo pues lo que es el video, podría ser el diseño y el chat con las alertas, pero pues como les digo, esto es en otra ocasión. Así que pues aquí puedes poner una imagen donde diga fui al baño, ahorita regreso, o no sé, fui a mi arbolito. Puede ser un video o una imagen.
Yo lo que tengo pues es un video que pues diseñé la otra vez, es este que tengo aquí, cortinilla. Aquí está pues mi logo, bueno, por así decirlo, como mi diseño. Aquí se me olvidó poner esta opción que es bucle. Ya ven, si no pongo esta opción pues a los 5 segundos cuando se le acabe mi animación se pone la pantalla en negro y eso es lo que no quiero. Viene mi nombre, viene el texto que dice en un momento vuelvo. En la parte de acá podríamos poner el chat, si tenemos algún chat de nuestra comunidad. Y pues prácticamente esta sería en nuestra cortinilla. Y pues como última escena sería esta que es la de salida. En esta pues nada más tengo igual mi fondo, el diseño este que es donde viene mi nombre, un texto que dice finalizando stream y ya. Para esto pues podríamos poner una imagen que es mi fondo. Otra imagen que sería pues este diseño que tengo aquí que es con mi nombre. El texto, que para añadir un texto simplemente le damos aquí donde dice texto, ponemos el nombre que nosotros queramos aquí y aquí escribimos el texto, por ejemplo terminando directo. Ponemos el texto, le damos OK, aceptar, y desde aquí podemos ir variando lo que es el tamaño del texto. Ya si queremos cambiar lo que es la fuente, vamos a ir donde dice el texto que acabamos de añadir, elegir fuente, y aquí podemos seleccionar cualquiera que nosotros tengamos instalada en nuestra computadora. Ya le damos a aceptar, lo acomodamos donde nosotros queramos, y pues prácticamente esto sería en cuestión a lo que es la última cortinilla o la última escena que yo sugiero poner en tus directos. Como les digo, son 5, bueno, las que yo recomiendo son 5. Puedes poner más, puedes poner menos, esto dependerá a tu gusto y a lo que tú pues tu diseño, lo que tengas, ¿no? El inicio, donde tengo un contador, mi diseño que dice comenzamos, y pues prácticamente este es el inicio. Después nuestra cámara, que aquí es para que nos viewers nos vean a nosotros. Aquí pues tengo el número de seguidores y el número de suscriptores en mi canal, pero eso, como les digo, ya en otro video se los diré. Y pues prácticamente esto, mi diseño, nuestra cámara y listo. Otra escena para nuestro videojuego, o si queremos poner una ventana, si queremos capturar una ventana o si queremos capturar todo el escritorio. Después una escena en donde diga que vuelves en un momento, que estás teniendo problemas, para configurar algo o no sé, algo mientras para que se entretengan. Y lo que es la salida, que es el terminando stream, o cuando ya vayas a finalizar tu directo pones esta. Y pues prácticamente esto sería todo en cuestión a la configuración de escenas. Pues te digo, puedes poner más, puedes poner menos, dependiendo de lo que tú quieras. Y pues prácticamente eso sería todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.